Vamos a ver el apartado 3, los atributos libre, calculado, limitado y login. Bien, ¿a qué campos afectan estas opciones? El libre, la opción libre o el atributo libre, afecta a la mayoría de campos. La única limitación va a ser el tipo de dato. Las demás opciones afectan a los términos de tipo texto, una línea, fecha, fecha y hora, número entero y número decimal. Vamos a ver que muchos términos tienen posibilidades de muchos atributos. Pueden tener otras opciones específicas de configuración que alteren la forma de actuar, de interactuar con ellos. Por ejemplo, un término biblioteca tiene configuraciones que nos permiten limitar las etiquetas, el tamaño de los ficheros, el versionado, etc. Pues así como este término de tipo biblioteca, los demás tipos de términos veremos que se pueden configurar distintos atributos en cada uno de ellos. En este caso vamos a centrarnos en los atributos libre, calculado, limitado y login. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Es libre, calculado, limitado, login. Vamos a ver cada una de estas opciones. Dice, ¿para qué sirve la opción libre? Dice, para poder introducir datos libremente según el tipo de término y sus configuraciones. Por ejemplo, que sea editable. Bien, un campo si es editable y no tiene ninguna limitación, le llamamos campo libre. La única limitación será la que viene dependiendo del tipo de dato que tenga. Si el tipo de dato es de fecha, solo me va a dejar poner fechas. Si es numérico, solo me va a dejar poner números. Pero es la única limitación que tiene, el tipo de dato. Por lo demás, es libre para introducir cualquier valor. Esto es lo que llamamos libre. Vamos a ver calculado. Dice, para que los campos ¿para qué sirve la opción calculado? Dice, para que los campos se autorrellenen con valores basados en datos de otros campos. Estos campos no son editables, ya que son el resultado de una operación, ¿no? Sino que son de solo lectura. En los grupos de campo, vamos a dejar esto de los grupos de campo y vemos primero dos ejemplos de estos campos calculados. Aquí tenemos, por ejemplo, fecha de nacimiento y fecha actual, y la edad es un campo calculado. Es un campo calculado por diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Luego, edad es el campo calculado. Otro ejemplo de campo calculado, pues este campo referencia. Este campo referencia es calculado ya que se autorrellena mediante una composición del contenido del campo clave y del contenido del campo QR. Otro ejemplo, aquí dentro del grupo de campos también tenemos un cálculo, cantidad por precio, un total. Pues bien, en el caso particular, en los grupos de campo, estos cálculos pueden ser fijos o variables. Si ponemos cálculo fijo, quiere decir que cuando creo el registro, pongo un valor y ese valor se mantiene. Aunque yo guarde el formulario, luego lo vuelva a abrir, siempre va a tener el mismo valor. Si le pongo variable y el precio, por ejemplo, en una segunda apertura del formulario, entonces si fuera variable y el precio hubiera variado, el cálculo hubiera variado. ¿Vale? Por lo tanto, el caso de fijo y variable, de cálculo fijo variable, solamente va a ser para los registros de un grupo de campos. Lo veremos más adelante en detalle. Vamos a ver para qué sirve la opción limitado. ¿Vale? La opción limitado nos sirve para obligar a los usuarios a introducir datos cumpliendo unos límites que ya están preestablecidos. Para ello debemos indicar que el campo es limitado y configurarlo de forma que se cumplan los límites deseados. Bien, normalmente para tener una base de datos correcta debemos de intentar que todos los datos que se introduzcan tengan el formato correcto y
la mayoría de estas de las acciones para que estos datos que se introducen sean correctos es a través de límites. Bien, supongamos aquí que tenemos un campo que es efectivo disponible, 3200, y luego tenemos un campo que es realizar un traspaso. Y yo no quiero que nunca se pueda realizar un traspaso superior al efectivo disponible. Pues lo que hago es poner que este campo, realizar un traspaso, sea limitado y que nunca se pueda poner el valor que introduzcamos aquí, nunca sea mayor que 3200. Dicen, no es posible hacer traspasos por un importe superior al efectivo disponible. Segundo, yo tengo que hacer unas reservas de hotel y, por supuesto, nunca voy a poder hacer una reserva de hotel de un día pasado, con lo cual no es posible hacer reservas en el pasado. La fecha de para reservas del hotel va a ser limitado a que el valor siempre sea superior a la fecha actual. Por último, si tenemos un campo donde queremos que introduzcan un email, lo que queremos es que el texto que se introduzca tenga estructura de email, ¿vale? Y así iríamos un poco dirigiendo a nuestros usuarios en su forma de introducir los datos. Login. ¿Para qué sirve la opción login? Si queremos que los usuarios introduzcan un login y el sistema compruebe si está o no disponible, podemos usar un campo de tipo texto e indicar que deseamos que este campo controle si el login está disponible o no. Bien, este campo le pondremos el atributo de tipo login, de forma que al poner un valor y pulsar comprobar nos va a indicar si ese login está ya usado o está libre, está disponible. Esto es tipo login. Vamos a ver ejemplos en ejecución y en configuración y la configuración de ellos. Si entramos aquí en profesor, vamos a ver distintos límites. Este es un campo número entero. Número entero, y yo voy a poner un valor. ¿Vale? Este campo está limitado y me sale un aviso diciendo que el valor debe estar comprendido entre 1 y 500. Y además, fijaros que me aparece enmascarado. ¿Vale? Si le doy a aceptar y le cambio, y como me dice que tiene que estar entre 1 y 500, pues pongo 450 y ya no tengo problemas. Este es otro campo limitado de texto. Pongo un texto y me dice que debe toda una estructura. Debe empezar y finalizar por asterisco, contener estos caracteres, mayúscula, minúscula y números. Su longitud debe ser mínimo 7 y máximo 9. Pues bien, tengo que ceñirme al límite. Esto empieza con asterisco, termina con asterisco, contiene los caracteres AP, contiene mayúsculas y minúsculas y contiene números. ¿Vale? Límite de URL. ¿Veis? Aquí tengo un ejemplo, pero si pusiera otra cosa no me dejaría porque me dice que debe ser una URL. Si pongo una URL, ya está. Vamos a ver dónde hacemos dónde hemos hecho estos límites. Bien, estos límites se pueden hacer tanto en el diccionario de términos como en el propio formulario. Si lo hacemos en el diccionario, aquí lo heredan siempre que no lo configure, lo cambie en el formulario. Si vamos a configuración, este campo, en sus atributos, vemos que no está aquí limitado, sino que adopta el límite del diccionario. Si entro en la configuración, vamos a ver el límite que tiene en el diccionario. ¿Veis? Enmascarado. Y su valor tiene que estar entre 1 y 500. Esta es la configuración que hemos hecho. ¿Vale? Y aquí no la puedo cambiar. La puedo cambiar si aquí en lugar de diccionario pongo limita. Aquí la puedo cambiar. Tenía el límite que heredó del diccionario y ahora
lo vamos a cambiar para este formulario en concreto. De momento vamos a poner, por ejemplo, que sea mayor que 300. Ponemos 300, 1 y voy a poner un aviso. ¿Vale? El valor debe ser superior a 300. ¿Vale? Y no enmascarado. Está enmascarado, no enmascarado. Guardar y salir. Guardar. Y vamos a ver en ejecución. Vamos a ver en ejecución. Vamos a refrescar para que refresque las condiciones, límites y cálculos. Bien, si le doy ahora a guardar. A ver. El valor debe ser superior a 300. ¿Vale? Entonces, hemos cambiado, tenemos que poner ahora, por ejemplo, 450 y ya lo acepta. Bien, pues entonces lo que hemos hecho es particularizar en el formulario. Por lo tanto, ese campo, si se utiliza en cualquier otro formulario, de momento tendría el del diccionario, el límite del diccionario. Y si quisiéramos lo podríamos cambiar, como hemos hecho aquí, en este formulario o en cada uno de los formularios. Vamos a ver los distintos límites. Si vamos a configuración, vemos que el límite de texto también está en el diccionario, ¿no? Entonces, si entramos en la configuración, el límite de texto, fijaros, tiene que comenzar por asterisco, finalizar por asterisco, longitud mínima 7, máxima 9. El contenido, queremos que sea indiferente o limitado. En este caso hemos puesto limitado. Debe contener estos caracteres. También podríamos poner los que no debe contener. Debe contener letras, podemos poner indiferente o condiciones. Si ponemos condiciones, si debe contener mayúsculas y minúsculas, si no debe contener números, indiferente, debe contener números, no debe contener números, etc. Y luego aquí se pueden introducir caracteres para comprobar y darle aquí a proceder, ¿vale? Para comprobar si está bien o no. Y lo mismo, si quisiera cambiarlo, pondría limitado y entonces configuraría aquí el límite. Bien, vamos a ver el resto. De campos. Límite de expresión. Fijaros, si yo pongo USA, me lo da bien, pero si pongo otra cosa, me dice, debe contener Europa y o USA. Ahora veremos cómo se configura esto. Luego le ponemos USA y ya funciona. Límite de fecha. Límite de fecha. Bien, supongamos que le pongo debe ser superior a la fecha actual. Por lo tanto, tiene un límite que debe ser superior a la fecha actual. ¿Vale? Vamos a ver estos límites que están en el diccionario. Vamos a verlos desde el diccionario de términos. Estructura, términos. Vale. El límite de número entero ya lo hemos visto. Vamos a ver el límite de expresión. Aquí habéis visto que tenía que poner USA o Europa. Bien, si voy a ver este límite, he marcado editor de expresiones regulares. Bien, vemos que si le damos seleccionar opciones, nos da todas las opciones que veis aquí, varias opciones. Pero si le damos al editor, entramos directamente a un editor de Java, a un editor para incluir código JavaScript. Aquí hay una guía donde hay un montón de expresiones regulares ejemplo.
La que hemos hecho nosotros en nuestro ejemplo es esta de aquí. La frase contiene Europa y o USA. Entonces hemos puesto Europa entre paréntesis / USA. Si quisiéramos que comenzara la frase con HTTP, le pondríamos esta sintaxis, que terminara con com, esta sintaxis. Y así sucesivamente iríamos viendo los ejemplos. Y si hay algo que queremos hacer que no está en los ejemplos, pero conocemos código JavaScript, podemos escribir la expresión correspondiente al límite que queramos hacer. ¿De acuerdo? Luego desde aquí podemos introducir para ver si lo hemos hecho bien el límite o no. Si pongo Europa, datos correctos. Y donde hemos puesto ese aviso desde aquí le ponemos el aviso que queremos que aparezca si los datos no son correctos, porque si son correctos simplemente aparece por defecto datos correctos. Pues bien, ya hemos visto un límite de número entero, un límite de expresión, un límite de texto. Vamos a ver el límite de fecha. Pues muy sencillo, en este caso, si marcamos automático, coge la fecha actual y entonces queremos que sea mayor que la fecha actual, por lo tanto incremento. Con un día ya nos es válido. Y desde aquí seleccionaríamos y si ponemos una fecha inferior, pues nos daría el error. Si ponemos una fecha superior al día, nos dará datos correctos. ¿Vale? Bien. Aquí como hay otra opción que es diccionario. Fijaros, diccionario lo que me permite es, en lugar de coger como patrón la fecha actual, coger un campo del proceso o un campo que tenga en el formulario y decir, quiero que esté desde la fecha que haya en este campo con un incremento o desde la fecha que hay en este campo a la fecha que hay en este otro campo y aquí volvería a coger diccionario. Por lo tanto, puedo hacer siempre referencia a un valor manual, al valor de un campo o de forma automática, en este caso por ser fecha, te coge la fecha actual. Es referente a la fecha actual. ¿Vale? Y por último, URL. URL son ya límites definidos. Yo puedo marcar aquí que tenga estructura de email, que tenga estructura de URL y también puedo seleccionar de momento el DNI español y el root de Chile, que lo que hace es controlar que esté bien escrito, es decir, el DNI ya sabéis que la letra, el DNI español, la letra es un algoritmo de los números que tiene delante y esto lo que haría es comprobar que esa letra es correcta o no es correcta. Y en el de Chile, pues la especificación que tenga el propio documento, ¿vale? Y luego aquí también podemos marcar enmascarado. Enmascarado simplemente cuando escribimos nos va a poner asteriscos. ¿De acuerdo? Pues bien, estos son los límites que ya habéis visto que dependiendo del tipo de campo vamos a poder tener unos límites, vamos a configurar los límites de una manera o de otra. Y además, acordaros que yo puedo poner el límite en el diccionario, pero luego lo puedo personalizar en cada formulario. ¿Vale? Bien. Y por último, y seguido, una vez hemos visto todos los límites, vamos a ver los cálculos. Bien, los cálculos, por ejemplo, si vemos aquí la fecha de entrega, ¿veis? No es un campo editable, es un campo de solo lectura, porque es un cálculo. Y es un cálculo que hace lo siguiente. Yo cojo aquí una fecha, 10, y me crea 20. Vamos a ver qué cálculo hemos hecho aquí. Vamos a la configuración. Vamos a ver este campo. Es un campo, es calculado. Vamos a ver el cálculo. Dice días naturales. Desde
o sea, contar a partir del valor que haya en el campo límite fecha y le sumas 10 días naturales. Pues ese es el cálculo que ha hecho aquí. El cálculo ha sido límite de fecha tiene 10 de febrero, por lo tanto le ha sumado 10 días y 20 de febrero. Por lo tanto, este campo es un campo calculado. Aquí vemos importe. Importe también vemos que es un campo calculado porque no nos deja meter datos y va a ser, si yo pongo aquí una cantidad y aquí pongo un precio, el importe es el resultado de cantidad por precio. Si vamos a configuración y vemos cómo hemos calculado este campo, pues simplemente hemos cogido desde esta opción, se seleccionan los campos de panel, ¿vale? Supongamos que yo me pongo aquí abajo y si quiero cantidad por precio, buscaría cantidad, ¿veis? Luego la operación y luego seleccionaría el precio, ¿vale? Así es como hago la fórmula, se pueden hacer con todas estas opciones, ¿no? Y aquí tenemos todas las operaciones y como veréis con el tooltip os va indicando lo que significa cada una de ellas. Bien, ese es otro campo calculado. Y también vemos que descripción se nos va llenando conforme lo vamos viendo aquí, ¿veis? Nuevo login, comunicado fijaros que aquí se ha puesto la fecha de entrega. Luego este campo, descripción, se me está rellenando con una composición, que es texto y un valor. Aquí pone nuevo login, luego supongo que se va a rellenar con el login. Vamos a ver cómo es el campo login. El campo de tipo login, si yo pongo aquí un login que sé que existe, le doy a comprobar, me dice login ocupado, ¿vale? Voy a ponerle uno que sé que no existe, le doy a comprobar y login disponible. Fijaros cómo descripción me va cambiando. Cuando he puesto antes, me va cambiando con el nombre. Si antes he puesto, perdón, Paco Vera, ¿veis? Abajo me sale Paco.vera. Nuevo login, Paco.vera, comunicado fecha de entrega. Si ahora cambio, como hemos hecho antes, y pongo el David Delfín, login disponible y aquí me cambia. Luego esto es una composición. Vamos a ver cómo está configurada. Pues bien, entramos aquí en descripción y vemos que es calculado. Vamos a ver el cálculo y es una composición. Una composición donde escribo un texto, nuevo login 2 puntos y desde aquí, siempre que veáis este símbolo, es porque puedo obtener, ¿veis? Fuente de datos. Desde aquí podría coger cualquier dato, ¿vale? Igual que he puesto un texto, 2 puntos, podemos poner cualquier carácter y cualquier campo del panel de este proceso o de una ficha de una familia propia, o sea, del formulario. Voy a salir y bien, pues con esto hemos visto un ejemplo de campos libres, hemos visto ejemplos de límites y hemos visto ejemplos de campos calculados. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto acabamos este apartado.